Bueno, si les parece, empezamos. Creo que ya han entrado bastante personas. Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia de hoy, de nuestro ciclo por los 10 años de la facultad. Antes de comenzar con las presentaciones, les voy a comentar para quienes no han participado de estos seminarios, que justamente es un webinar o un seminario web. Quiere decir que la dinámica en la que vamos a participar no es la de un Zoom común, sino que ustedes nos van a ver a nosotros y nos van a escuchar, pero nosotros a ustedes no los vamos a ver ni los vamos a escuchar. La comunicación con los señores expositores será a través de un botoncito que hay debajo de sus pantallas que se indica como preguntas y respuestas o questions and answers. Las preguntas las vamos a hacer al final de las exposiciones de los profesores, y para ello les vamos a pedir que, si no están logueados con su nombre, se identifiquen al momento de realizar las preguntas. Así que sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Mario Garmendia, decano de nuestra facultad. Bueno, muchas gracias a Gabriela Iparraguerre. Buenas tardes para todos los asistentes, buenas tardes a los expositores del día de hoy, a quienes les agradecemos muy especialmente que estén participando, que estén haciendo parte de este ciclo de conferencias con el que estamos celebrando los primeros 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Voy a comenzar presentando a nuestro expositor invitado, que es el doctor Eduardo Bebequian, que es aspirante a profesor adscripto en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, diplomado en Derecho del Deporte, Administración y Gestión de Entidades Deportivas en la Universidad John F. Kennedy y Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de la República Argentina, docente de Derecho del Fútbol en la Universidad de Montevideo, docente del curso virtual de especialización en Derecho Deportivo de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, República Argentina, integrante del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, integrante de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo Couture, autor de diversos artículos sobre los temas de su especialidad. Muchas gracias, doctor Bebequian, por acompañarnos en esta celebración. Y el otro expositor del día de hoy es una persona de la casa, el doctor Fernando Moreno Rodríguez, que es abogado, escribano público, juez letrado de familia en Montevideo, fue actuario en juzgados penales en Montevideo, fue integrante de la directiva de la Asociación de Actuarios del Poder Judicial, fue juez letrado civil y laboral en Maldonado, integra la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE de la asignatura Personas, Bienes y Modos de Adquirir, pero además de esta presentación formal, quiero agregar que el profesor Moreno es también un profesor, un amigo de la primera hora de la facultad, desde su fundación, y no solamente está siempre presente en términos de acompañamiento temporal, sino siempre presente también como un verdadero militante de la causa de la facultad. Cada vez que hemos tenido que acudir a su pedido o a su auxilio, a su consejo, a su ayuda, él siempre ha estado bien dispuesto y nos ha acompañado continuamente. Así que es parte fundamental de la construcción, de la edificación de la Facultad de Derecho, que, como solemos decir, se construye con el aporte cotidiano de todos los que hacemos al quehacer diario de la facultad. Así que, Fernando Moreno, muchísimas gracias por todo esto. Le dejo la palabra a los expositores y los escuchamos con mucha atención. Se van a referir, como ustedes saben, esta es la 21ª conferencia de este ciclo, y el título es Feria Sanitaria, Audiencias a Distancia, Aspectos Procesales, la necesaria inmediación del juez con la causa. Así que muchas gracias y le dejamos la palabra. Bien, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Antes de ingresar al tema, necesariamente un saludo, no solo por el motivo de
estas comunicaciones tan importantes, sino, bueno, un saludo a las palabras que ha otorgado el doctor Garmendia, que la verdad que ha sido demasiado para lo que realmente tenemos este compromiso que diariamente hemos llevado en esta década tan especial. Y por supuesto que el doctor Garmendia es un factor fundamental en lo que es. La Universidad CLAE tiene 10 años, todavía no llegó a la adolescencia. Así que en esta década que tenemos de esta labor, el doctor Garmendia ha sido fundamental. Quiero saludarlo también porque desde el inicio ha estado en otras funciones y ahora como decano en una función fundamental. Y quiero saludar a la señora secretaria académica, a quien molestamos todo el día con temas, sobre todo temas técnicos. Agradecerle por esto que han construido ustedes, que es tan importante. Un saludo al rector, el doctor de Cores, un saludo al rector anterior, que ha hecho una comunicación muy sentida, una comunicación que nos ha llegado. A todos los funcionarios, a todos los colegas, a todos los docentes, a todo el sistema judicial que está, el sistema jurisdiccional, judicial y en todos los aspectos del derecho que está vinculado a CLAE, y un saludo a los estudiantes. Sin los estudiantes no tendríamos razón de ser ni por qué estar aquí. Realmente gracias, y gracias a aquellos pioneros que hicimos esta aventura, y aquí estamos en estos jóvenes 10 años. Gracias a todos ustedes. Hablando de gente tan querida, quiero saludar a este amigo, el doctor Eduardo Bebequian, y agradecer a la institución que nos ha permitido hacer esta tarea. Así que si el doctor quisiera hacer un saludo, ya después empezamos con el tema inmediatamente. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer realmente participar y haberse invitado por la universidad. Agradecimiento, doctor Garmendia, especialmente a la secretaria académica, Gabriela, que en esta semanita también tuvimos un intercambio fluido de correos para ver si todo salió bien, ojalá que todo salga bien. Y a mi amigo Fernando, que hace muchísimos años conocemos, y cuando me dijo si estaba dispuesto a participar en este evento, y cómo decir que no, tanto por el placer de estar con él, y tanto por el placer de compartir una charla en el ámbito universitario, más en el ámbito del CLAE. Así que un honor para ustedes y muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias, y ahora vamos a correr con el tiempo, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces un sistema, a todos los amigos que nos están escuchando, a todos los profesionales, a todos los estudiantes que nos están escuchando. Vamos a hacer un sistema de bloques donde vamos a participar con el doctor Bebequian simultáneamente, y en ese sentido queremos hablar de algo que necesariamente está vigente. Estamos hablando de las videoconferencias, y estamos hablando de los juzgados, estamos hablando de los despachos, estamos hablando de qué pasa con la videoconferencia respecto de la actividad del juez, qué pasa con la actividad tecnológica, qué pasa con toda esta nueva realidad, y cómo impacta, si es que así ocurre, en cuanto a la propia actividad del juez. Vamos a hacer este sistema de bloques, y en esta primera intervención nuestra queremos recordar, bueno, lo que fueron aquellas primeras resoluciones de la Suprema Corte de aquel recordado 13 de marzo, donde tuvimos una primera intervención de una declaración pública que hizo la Suprema Corte hablando de lo que era la emergencia. A partir de ahí, ustedes, todos los vinculados al sistema judicial, todos sabemos lo que ocurrió, una serie de resoluciones, incluso circulares permanentes, donde el Poder Judicial
muy preocupado por esta situación, con contactos permanentes con otros organismos, con otras instituciones y con el Colegio de Abogados, trató de alguna forma de dar solución a esto tan inesperado y tan nuevo, que en ese sentido cambia aquellas estructuras tradicionales en la labor de quienes están de un lado del juzgado, de un lado de la baranda, y quienes están del otro lado, por supuesto. Queremos recordar lo que fue aquella resolución 12 después del 16 de marzo, que determinó la llamada feria extraordinaria, la feria sanitaria, que tantos trastornos trajo a los justiciables, a los profesionales, a todos los operadores del derecho. Recordemos aquella resolución que incluso declaraba la inhabilidad, pero marcando también ciertas excepciones en temas fundamentales, en temas de violencia doméstica, temas de género, temas de salud mental, de órdenes de pago. Se excluyó toda esa situación, temas de amparo, se excluyó de lo que fue esta inhabilidad de los plazos y de los trámites. Hubo un sinfín de resoluciones que impactaron en la actividad de los profesionales, como ser la agenda web, y en esta nueva realidad, insisto, de un lado y del otro de la baranda, todos hemos sido afectados. La eliminación de la feria, etc. Quiero hablar rápidamente de una acordada de larga data, ya del año 2013, y quiero hablar de lo que significa también una resolución de mayo del presente año. ¿Cuál es el tema entonces en cuestión? Como decíamos, ¿se afecta la labor del juez? ¿Se afecta la inmediación? Todos sabemos que el artículo 8 del Código General del Proceso refiere tanto las audiencias como las diligencias de prueba, que así lo permitan, deben realizarse por el tribunal, no pudiendo ser delegadas bajo pena de nulidad. En ese sentido, el concepto de inmediación que vamos a abarcar, por lo menos de nuestra parte, es un concepto que va mucho más allá de lo que es la presencia personal, por supuesto, la presencia física de un juez, sino que la inmediación en cuanto a la vinculación con una serie de situaciones que están ocurriendo en el desarrollo de un proceso. Y percepciones del juez en lo que es lograr la formación de la convicción, de la necesaria convicción para finalmente dictar una sentencia o resolver una determinada situación litigiosa, o no litigiosa. En ese sentido, esa es la cuestión, ese es el objeto de nuestra ponencia de hoy, y yo quería rápidamente hacer referencia a la acordada del año 2013, que es la 7784, que establece lo que es el sistema de la videoconferencia. Y también quería hablar de lo que es el plan piloto que está establecido en la circular 33 de mayo de este año. Y en esa diferencia de 7 años podemos ver realidades muy distintas de cómo la Suprema Corte estableció aquella solución de la videoconferencia y esta nueva solución de urgencia, que es un plan piloto para juzgados civiles de Montevideo. En aquella acordada 7784, rápidamente, el Poder Judicial consideraba las situaciones, haciendo referencia en sus considerando, consideraba lo que es el acceso de ciertas personas, las dificultades de acceso a la justicia. Se habló del convenio iberoamericano de videoconferencia, de la cooperación internacional, y se habló de las dificultades de ciertos sectores sociales para acceder al necesario acceso del justiciable.
Ahora, en este caso, esta acordada, ¿qué era lo que consideraba? Consideraba la distancia, y así lo considera el CGP también, la distancia de 100 kilómetros que pueda llegar a tener una persona con el lugar de la sede donde se está desarrollando el juicio, y así poder trabajar en un sistema de una sede que reclama una actividad y otra sede receptora que colabora con esa actividad. Sedes judiciales, audiencias en salas habilitadas, estoy hablando del sistema del año 2013, entonces hay un juez en el lugar emisor donde se está desarrollando el juicio, y ese juez es el titular, es quien dirige el proceso. El otro juez, la otra sala, la otra oficina, que está en el otro extremo del sistema, la otra oficina realiza una actividad de colaboración. De ninguna manera la otra oficina, diríamos, desarrolla una actitud de dirección del proceso. Es una colaboración técnica y es nada más ni nada menos que el contralor del orden de las actuaciones. En ese sentido, la diferencia con el sistema del plan piloto es que el plan piloto se está instrumentando, bueno, después más adelante vamos a explicar algunas soluciones prácticas, se está instrumentando con un sistema Zoom. Sin este sistema, el plan piloto es un plan de emergencia, sin este sistema de 2 salas coordinadas, con una serie de instrumentaciones técnicas controladas, sino que el plan piloto que se está desarrollando por la pandemia en los juzgados civiles es un sistema con Zoom en algunos juzgados civiles, con unos equipos laptop, notebook, que tienen un sistema de gestión, y en ese sentido el juez puede desarrollar estas actividades. Hoy no es aquel sistema de la 7784, de la acordada 7784, que hablaba de la videoconferencia para personas que están a más de 100 kilómetros y para situaciones específicas, sino que aquí se está practicando una solución de emergencia. No sé si estamos redondeando un poco el tiempo y podemos escuchar al doctor Bebequian y continuamos desarrollando estos temas. Adelante, doctor, por favor. Estoy tratando... ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Ahí quedó bien, doctor. Estoy con problemas de internet. Denme un segundito, por favor. Nosotros lo escuchamos y lo vemos perfecto en este momento. Hola. Lo escuchamos y lo vemos bien, doctor. Perfecto. Ahora me da bien. Bueno, como decía Fernando, un breve pantallazo sobre cómo impactó el tema de la pandemia en el ámbito jurisdiccional, el ámbito del Poder Judicial. Y creo que también no puede caber duda alguna que así como impactó la pandemia a nivel de la salud, de economía, del deporte, en la educación, también era inevitable que influyera sobre otros ámbitos de la sociedad, como lo hizo en el Poder Judicial o en la administración de justicia de nuestro país. Indudablemente se vio afectada la administración de justicia y eso era lógico que así sucediera. Estábamos ante un hecho imprevisible, extraordinario, que ponía a prueba directamente del funcionamiento, de cómo funcionaba nuestro sistema de justicia, si respondía en forma adecuada o si dejaba al desnudo algunas falencias que podían corregirse o solucionarse con el correr del tiempo. Pero todo ello siempre bajo una determinada premisa, bajo una determinada máxima. ¿Cuál máxima? La efectividad del servicio de justicia en el menor tiempo y costo posible de las peticiones que se realizan.
o acá lo que nos interesa cuando hablamos de servicio de justicia, y en el tema de la vinculación con la crisis que padecimos y que seguimos padeciendo, es que llegue realmente a quienes tienen que llegar, que es a los justiciables. Eso es realmente lo que nos tiene que interesar, y ver si a través de todas estas medidas que algunas de ellas, las principales, nombró Fernando, y sobre otras que vamos a analizar en el correr de la charla, se le dio una adecuada respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo que cuando se presenta un juzgado haciendo una demanda, haciendo una reclamación, tiene, para esa persona determinada, es el gran problema de la vida y quiere que se le solucione en la forma más rápida posible y naturalmente con el menor costo posible. Todos los principios que podríamos nombrar en materia procesal, yo creo que lo podemos redondear con el denominado tutela judicial efectiva, que es un principio básico del Estado de Derecho, y a su vez constituye una garantía que engloba otros derechos atribuidos a las personas como derecho humano. El desconocimiento de este derecho principal, fundamental, implicaría, a mi entender, una desprotección del justiciable y traería con ello toda una negación del derecho. Por eso me parece importante que todos los instrumentos puestos al servicio de la justicia, del Poder Judicial, tiendan a garantizar y satisfacer los derechos de la gente, que en definitiva que es lo que nos interesa. También la tutela judicial efectiva apunta también a la consagración de otros derechos fundamentales, como ser la vida, el trabajo, la propiedad, que también aparecen consagrados por nuestras constituciones. Vinculado con este tema, naturalmente vemos que se trata de un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva, vinculado a otro principio principal, elemental, como es el principio del debido proceso. Esto formando una serie de garantías constitucionales que hacen al funcionamiento de nuestra justicia. El Poder Judicial dio determinadas, digamos, nuestro órgano máximo, la Suprema Corte de Justicia, dio algunas soluciones, como el plan piloto que mencionaba Fernando hace un rato, tratando de visualizar cuáles podrían ser los problemas y encontrar las soluciones para salir de esta gran problemática que nos significó la crisis del COVID-19. Hay principios, hay materias, hay temas que de solo nombrarlos nos damos cuenta que hay que tutelar en este sentido. Por ejemplo, ustedes fíjense que en materia probatoria lo que las partes persiguen, en definitiva, y el tribunal también, es la búsqueda de la verdad, principalmente. Y a través de que logramos esa búsqueda, a través de la proposición de los diferentes medios de prueba. Si el sistema procesal en época de pandemia no nos brinda la posibilidad del diligenciamiento de estos medios de prueba, difícilmente lleguemos a una pronta y eficiente administración de la justicia, que constituye también, como todos sabemos, otro principio. Vinculado con estos temas también está la consagración legal, que todo proceso tiene que tener una duración razonable. Y bueno, y aquí, cuando empezó después de marzo en adelante, realmente es difícil, o era difícil, sigue siendo difícil, decir cuánto podremos tener una audiencia, en qué condiciones se va a hacer. Hoy por hoy una audiencia de conciliación para aquellos que se están iniciando en la profesión, los estudiantes también, está demorando más o menos un par de meses, o 3, por decir más concreto. Entonces ustedes fíjense, y esto
es exclusivamente por la época de pandemia. Antes las audiencias de conciliación, en forma previa al proceso, demoraban muchísimo menos, la verdad, y ahora tenemos inconvenientes para llevar la práctica judicial a los estrados. Además de los inconvenientes que tenemos los abogados, de poder ejercer en forma eficiente nuestra profesión, al servicio de nuestro cliente, que son definitivamente las personas a quienes nosotros nos debemos a esas personas que nos vienen a consultar, y para darle la solución correcta. Y en estos momentos nuestro sistema judicial, yo creo que tendría que seguir buscando, tendría que seguir persiguiendo la búsqueda de instrumentos procesales que nos permitan llegar rápidamente a la instrucción, a los medios de prueba para alcanzar esa solución de un conflicto que en definitiva la va a dar el magistrado. Le doy paso a Fernando para seguir en esta charla y no pasarme en el tiempo que tengo como es que se me ha sido asignado. Todavía le quedan un par de minutos, doctor, si usted quiere. No, pero me los da a mí. Me los da a mí, ¿verdad? Está bien. Por favor, por favor. Todo tuyo, Fernando. No, por favor, doctor. Si quisiera redondear, por favor. No, en definitiva lo que me interesaba remarcar es que, lo primero, existió un esfuerzo sin dudas de parte de la Corte y a nivel legal para tratar de salir o enfrentar a esta crisis o reaccionar de la mejor manera ante lo impensado, ante la catástrofe que significó la pandemia. Creo sinceramente que los instrumentos que se plantearon no han sido totalmente los que en la práctica judicial, lo que estamos todos los días yendo a los juzgados, no lo vemos en forma, digamos, satisfactoria. Creo que hay un debe todavía, y creo que estamos a tiempo de corregirlo, sin duda. Acá estamos todos para sumar y no para criticar. Si algún análisis hacemos es desde el punto de vista netamente crítico y constructivo, nada más. Y por otro, Fernando, y ya te dejo, es que en definitiva siempre tenemos que mirar nosotros, cuando decimos nosotros, a todos los operadores del derecho, que en definitiva el servicio de justicia está destinado a la comunidad, a la sociedad, a la gente, y a ella nos debemos. Ahora sí. Gracias, doctor. Volvamos al tema de la videoconferencia, volvamos al tema de la inmediación. El doctor Bebequian va a explicar, tal vez mucho mejor que yo, el concepto que está desarrollado en el artículo 8 del Código General del Proceso, pero me interesa ahora, vamos a tener algunas discrepancias ahora, me interesa un poco dar el enfoque justamente de este lado, del lado de este lado de la baranda, de cómo a un juez puede, a un magistrado, a un funcionario que está sentado en esa función, tan dificultosa y tan noble también en cuanto a lo que intentamos desarrollar cada día. ¿Cómo puede llegar a afectar estas soluciones cibernéticas, cómo pueden llegar a afectar su tradicional concepto de lo que es, por ejemplo, el análisis probatorio? Nada más ni nada menos. Recordemos entonces aquella acordada 7784 que establece que se podrán realizar para situaciones a distancia, cuando es necesario, también para los peritos, es obligatorio para los peritos. La Corte maneja que en el caso de los médicos, por ejemplo, pone ese ejemplo en su exposición de motivos, considerando, pone el ejemplo de los médicos que están viajando, a veces tienen que viajar a distintos lugares del país, cómo poder entonces realizar sus informes, sus ampliaciones a través de esta solución instrumental y de este tipo de plataformas. Ahora bien, ¿para el juez es lo mismo? Bueno, vamos a empezar a pelear ahora con el doctor Bebequian.
Aceptemos entonces, aceptemos la realidad, aceptemos los cambios, aceptemos la evolución. Hemos aceptado el teléfono inteligente, hemos aceptado la computadora y ahora no podríamos nunca trabajar con máquinas de escribir, se supone. Bueno, si hay que hacerlo, lo deberemos hacer. Para el juez no es la misma esta situación de actuar. Esta es mi posición y la de algún otro colega. No es la posición tal vez de los autores, de la doctrina. Hay que ver en qué lugar de la audiencia se sienta quien está diciendo esto. Hay que ver si se sienta como el doctor Garmendia, que se puede sentar en la defensa de uno de sus clientes, de sus defendidos en su materia, el doctor Bebequian, lo mismo, y bueno, y después los que nos tenemos que sentar en otro lugar de la audiencia, en lo que se llama la dirección del proceso, la dirección de una audiencia, esos poderes de dirección que además están referidos en el artículo 2 del CGP, más otras tantas obligaciones que tiene el juez como director del proceso. Miren, la doctora Minbiel, la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia, incluso una mesa redonda virtual sobre la temática de la justicia en tiempos de pandemia. Miren lo que decía, que había dos reflexiones que se podían plantear, dice la doctora, por estas situaciones que el doctor Bebequian, que Eduardo hablaba de cómo ha impactado todo esto. Dice la doctora Minbiel, produce la vía telemática o a distancia o plataforma, podría afectar la inmediación. Podría afectar la inmediación, dice la señora ministra. Con la videoconferencia no se puede transmitir fielmente el ambiente propio del recinto judicial. Ese sutil conjunto de percepciones tan valoradas por los jueces para entender el fondo del asunto en el que deben fallar. Después también dice la señora ministra que también se puede afectar la publicidad de las audiencias, ya no hay el acceso a las audiencias que podría tener toda la población, más allá de las audiencias reservadas. Pero me interesa remarcar esto, ese sutil conjunto de percepciones tan valoradas por los jueces para entender el fondo del asunto. Y esto está vinculado, sin dudas, a la presencia física o a la presencia virtual, que evidentemente, y gracias que tenemos esta posibilidad virtual que estamos utilizando, y así fue que desarrollamos el año de educación en todos los niveles del país, gracias que existe esta posibilidad. Simplemente, y con el riesgo de que se me tilde de conservador, puedo llegar a decir desde el sillón del juez, no es la misma la percepción. La percepción, este sutil conjunto de percepciones, dice la doctora Minbiel, para lograr la convicción o para lograr entender lo que está pasando, lo que dice el testigo, cómo trasunta la declaración un interrogatorio de partes, cómo trasunta esos valores que se van apreciando, y que bueno, hay muchos autores que dicen, habiendo una buena conectividad, habiendo buen audio y habiendo buena visión en cuanto a lo audiovisual de este sistema, no se afectan esas sensaciones, esas percepciones. No se afecta la inmediación. Claro, el concepto de inmediación, ese concepto general, depende de cómo se analiza. La inmediación en cuanto a la presencia física no está. El CGP no especifica sobre esa presencia. Hay autores como Couture que hablan de que el juez tiene que estar lo más próximo a las partes, lo más próximo a los
a todos los peritos, a los auxiliares. El doctor Couture hablaba cuando hacía alguna referencia a inmediación en ese sentido. Hay un trabajo muy importante que el doctor Bebequian manejaba sobre jornadas de derecho procesal, la jornada número 19. Hay un autor, Ignacio Soba, que escribió en esas jornadas, y también hace referencia a un trabajo maravilloso del doctor Garderes. El doctor Garderes habló de todo esto en el año 2000 y poco. Un adelantado, más allá de no reiterar, no volver a hablar sobre las grandes condiciones y el gran nivel técnico, y sobre todo en el aspecto procesal del doctor Garderes, se adelantó a todo esto y hizo aquellas referencias. En algunos aspectos, desde este enfoque del juez, no compartimos, en cuanto a que está salvada la inmediación totalmente, habiendo buenas condiciones de audio y habiendo buenas condiciones en todo lo audiovisual. En ese trabajo de Ignacio Soba, en esas jornadas de derecho procesal, se hace referencia a esto, hay imagen y sonido en tiempo real, pero ¿qué pasa? Está también el tema de las dificultades que puede haber en ese sentido, las dificultades técnicas, y está la pregunta de saber otros aspectos procesales, como ¿qué es la comparecencia personal entonces hoy? ¿En qué queda la comparecencia personal? Soba hablaba de que ya no podemos determinar una comparecencia física, sino que tenemos que hablar de una comparecencia virtual, una comparecencia virtual, una inmediación virtual entonces, que sustituye a aquellas situaciones físicas. No me quiero pasar del tiempo de mi bloque, pero quiero hacer una breve referencia a la materia penal. Nosotros no incurrimos por no dominar esa especialidad, pero el nuevo código del proceso penal, algunos autores dicen que han derogado todo lo referente a la acordada 7784 por la especialidad misma de la materia penal, en cuanto hay un nuevo régimen que podría comprender las videoconferencias. El doctor, ya voy terminando con esto, el doctor Luis Pacheco, que no me autorizó a que lo nombrara, me dijo que hay declaraciones en cierto tipo de detenidos, de personas privadas de libertad, cuando son situaciones de riesgo, en casos de narcotráfico, se están haciendo videoconferencias. Y también en personas mayores de edad, mayores de 65 años, cuando hay cierto riesgo, con las determinadas certificaciones en la oficina actuaria, la doctora Iparaguerre como escribana también podrá entender las dificultades de identificar quién está del otro lado, acreditar su identidad. Bueno, eso es un tema de la oficina actuaria también en estos casos. Y un detalle que queríamos, para terminar este bloque, dejo a los especialistas en materia penal que hablen de esto, pero la importancia se priorizan las nuevas consideraciones de la doctrina y también de la normativa, la presencia sí, la actitud presencial del abogado. El defensor sí tiene que haber un nexo presencial físico con él, en lo que se pueda, respetando los protocolos, en ese sentido. Otro tema más, y lo dejo como titular, lamentablemente estamos haciendo una presentación con mucha carrera en cuanto a que es mucho el tema para hablar, pero otro tema más es la pregunta de si se pueden usar sistemas no oficiales. El sistema oficial es la videoconferencia de la 7784 de la Suprema Corte. Ese es el sistema oficial. El sistema oficial es el plan piloto, con equipos que entregó la Suprema Corte. ¿Se puede cumplir un sistema no oficial con equipos que no pertenezcan al Poder Judicial? Si las partes lo aceptan, ¿habría nulidades? ¿No habría nulidades? Son preguntas de una etapa en la que
se va avanzando en lo que se puede y en situaciones de emergencia, ¿verdad? Perdón, doctor Ebequian, por favor, lo escucho. Bueno, el abanico que tocaste, grande, Fernando, es sumamente amplio, ¿no? Y el tiempo es tirano y escaso. Determina. A ver, como en todas cuestiones, inclusive a nivel constitucional, a veces se producen colisión de principios, y principios fundamentales. Y ante ese choque, en determinada disputa judicial, siempre hay que optar por uno de ellos, y el otro tiene que sufrir, una especie de equilibrio. Y aquí yo creo que estamos hablando de algo similar, no es lo mismo, por supuesto, pero pongo de vuelta el acento en lo que tenemos que priorizar. Si priorizamos las formas o priorizamos lo que establece el artículo 14 en cuanto a que la interpretación de cualquier norma procesal, pues en definitiva se trata de esto, ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue la norma es claro en cuanto a la efectividad de los derechos sustanciales. Ese es el fin del proceso, es el poder deber que se le impone al juez, que debe perseguir en todo proceso que tiene que conocer y resolver. Capaz que algún choque vamos a tener, Fernando, pero bueno, es propio del debate y de la libre expresión, en definitiva, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que empezar a definir, y vamos a basarnos en el sistema oficial, en el piloto, en el sistema oficial. Por ahora, no, yo por lo menos no voy a incursionar, obviamente voy a decir algo después, si me da el tiempo en este bloque, si no en el otro, sobre la posibilidad del ejercimiento de prueba, por ejemplo, a través de medios no oficiales. Pero en definitiva, acá lo que se trataría de definir es si se ajusta o no el principio de inmediación procesal consagrado en el artículo 8 del CGP. Esto es la declaración a distancia realizada a través de una videoconferencia directamente por el juez de la causa, no por el tribunal comisionado. A ver, para marcar una diferencia, cuando se comete al tribunal comisionado el interrogatorio de un testigo, ahí ya se le da interrogatorio por escrito y no hay posibilidad que el juez de la causa realmente haga aclaraciones o siga ampliando alguna aclaración que presentó el testigo. ¿Y por qué? Porque no va a estar presente, no participa directamente. El que lo hace, el que hace el interrogatorio es el juez comisionado. Y acá me parece bienvenida, a mi entender, la habilitación del sistema de conferencia, porque permite la participación, la dirección del juez de la causa en ese interrogatorio que va a estar, que va a brindar, por ejemplo, el testigo en otra sede judicial, en donde va a comparecer ante el tribunal requerido. Más allá de alguna diferencia doctrinaria, en general se entiende que el principio de mediación se caracteriza por la existencia de un contacto personal, directo y sin intermediarios entre el juez y las partes, y entre el juez y con cualquier otro sujeto del proceso, como pueden ser los testigos y los peritos. Acá, en definitiva, también Fernando lo decía, trayendo a la doctora Minbiel, que es el tema de las percepciones. Y aquí lo que trata, en definitiva, este criterio, este contenido del principio de inmediación procesal, es que existe una percepción directa, sin intermediación de clase alguna, no solamente por lo que puede llegar a declarar o que declara directamente el testigo, sino también sobre todo el comportamiento que despliega en la audiencia. Al mismo tiempo, este concepto, digamos, tradicional de inmediación requiere al mismo tiempo la presencia física del tribunal y todos los sujetos, todos los protagonistas que forman parte del proceso en una misma sala, donde puedan verse, oírse y hasta observarse. Me parece que por ahí venía
lo que dijo la autora Mendieta, que yo anoté por acá, el sutil conjunto de percepciones, porque se dan en la misma sala. Acá van a haber evidentemente dos salas, no van a haber una sola. La sala del juez donde se tramita la causa en sí, y la sala donde va a comparecer ese testigo, se le va a tomar declaración por videoconferencia ante el juez requerido, que ese va a ser el juez que le va a pedir la documentación, para que va a controlar la identidad, y que en definitiva va a controlar que la declaración se desarrolle por los canales normales. Pero a ver, pero al mismo tiempo, esta idea de inmediación procesal, de alguna forma, tiene que tender a la flexibilización, y para adaptarse a los cambios, para adaptarse a los avances. Por supuesto, los avances tecnológicos que inevitablemente ocurren, pero sin perder la inmediación, la esencia, respetando siempre las garantías del debido proceso. Por eso, a mi entender, y ahí quizás me separe un poco del pensamiento de Fernando en este sentido, creo que tendríamos que aprovechar el sistema de las videoconferencias, o de cualquier otra plataformas útiles, porque en definitiva son utilizados al servicio de la justicia. Son instrumentos que pretenden celebrar, en definitiva, audiencias en donde el juez y los testigos pueden estar a miles de kilómetros de distancia. Y eso significa que estemos frente también a una auténtica comunicación. El juez va a poder ver y escuchar al declarante, va a poder ver y observar cualquier gesto que realice, y va a poder también controlar, verificar la identidad de quien declara. Lo puede hacer directamente a través de que le pida al declarante que exhiba la documentación pertinente, o a través del tribunal comisionado en donde está declarando. En esta comunicación por videoconferencia también se da una forma directa y sin intermediarios, y sigue siendo el juez de la causa quien dirige la audiencia y toma el interrogatorio al testigo y al interesado principal. Fíjense ustedes que en aquellos casos que sea gravosa la comparecencia personal, por ejemplo, de testigos, creo que no podríamos llegar a desconocer que a través de la videoconferencia igualmente se tendrá la presencia, no física, pero sí virtual, con la cual habrá una comunicación plena con el juez de la causa. Pero permítaseme agregar que esta comparecencia a través de la presencia virtual se dará en el mismo espacio físico ante la sede cooperante, tanto sea a nivel nacional, tanto sea a nivel internacional, con lo cual se harán todas las garantías procesales correspondientes. No habrá ninguna posibilidad que el testigo tenga un material oculto, pueda leer apuntes o pueda facilitar alguna respuesta por otro medio. Ya Garderes, bien citado por Fernando, allá en el año 2002, analizando este tema, decía que se trataba de una verdadera revolución, 2002 estamos hablando. Y ya analizando la utilización de las videoconferencias con fines procesales y particularmente probatorios, Santiago nos decía que para él estimaba que no requería una autorización legal expresa, porque bien podían sustentarse en las disposiciones contenidas en el CGP, pero que debían ser interpretadas a través de un criterio dinámico, no estático, para permitir adecuar la ley a los cambios técnicos que se fueran produciendo a través del tiempo, naturalmente. También Aval, Valentín, Soba, Umpierres y Almeida concuerdan también en la admisibilidad de este medio de prueba, que son quienes han estudiado el tema de las videoconferencias o desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas. En este sentido, interesa también recalcar la opinión de Aval en cuanto
dice que sostiene que resulta admisible interrogatorio por videoconferencia o directamente por internet de un testigo residente en un país lejano, ya que constituye otro medio de prueba alternativo a los que regula el código. Pero el doctor Aval también nos dice, pero bueno, es admisible siempre y cuando ese testigo no pueda ser citado para que sea interrogado en la forma prevista normal del código. Creo que de tiempo, ¿cómo estoy, Gabriela, por las dudas? Ya tendría que estar redondeando, doctor. Bueno, entonces voy a dar redondeo y me gustaría, ya que el doctor Moreno hizo referencia a la doctora Minbiel, de la Suprema Corte de Justicia, me gustaría dar otra posición de la Corte, que fue en la cual se fundamentó la acordada 7784, que hacía referencia a Fernando, del año 2013, por la cual se aprobó el reglamento de diligenciamiento probatorio por videoconferencia para la creación de parte testimonial y pericial. Y vean lo que decían los integrantes de la Corte en aquella época, se lo digo textual. Decían así, esto es como fundamento de la acordada. Las actuaciones por videoconferencias entre diferentes sedes judiciales reafirman los principios de indelegabilidad, inmediación y acceso a la justicia al sortear las dificultades que plantean las distancias físicas. Es una verdad incuestionable que el avance tecnológico puesto al servicio de la justicia habilita la utilización de nuevas herramientas para contribuir a procesos ágiles, eficientes y eficaces. Evita también la desigualdad, que es una aspiración de llevar las sedes de los tribunales a toda la población, evitando la concentración por zonas. Y determinaba la Corte, hay que valorar en forma especial las videoconferencias en aplicación a los procesos de carácter social para que sean, en definitiva, se desarrollen en forma ágil y eficiente. Gracias, Gabriela, y el tiempo un poquito nos corre a todos. Bien, gracias, Eduardo. Qué actitud democrática la mía de invitar a un amigo abogado para que critique la posición de los jueces. Quiero destacar eso. Ya que nadie lo destaco yo. No hay como Calamandrei. Bueno, pero si habla el decano me callo. Estos minutos, señora secretaria, corren por cuenta del decano, ¿no? Doctor Bebequian, discúlpeme, usted me habla de la acordada 7784, y por supuesto, no estamos ni discutiendo, por supuesto que ni la legalidad ni su eficacia. Por supuesto que a 100 kilómetros de distancia, o si una persona está en Argentina o está en Madrid, por supuesto que debemos aplicar la videoconferencia. Y por supuesto que debemos, no solo por flexibilidad, sino por acatamiento a la norma, debemos cumplir con ese sistema, porque así lo establece la normativa. 100 kilómetros de distancia, más de 100 kilómetros, y aplicar el sistema de la 7784. Una sala emisora donde se está presidiendo la audiencia y una sala colaboradora en el destino y controladora, que no preside la audiencia. ¿Qué pasa si eso no ocurre? ¿Qué pasa con otras situaciones donde las partes se pongan de acuerdo y la persona, el testigo, no... Claro, estamos hablando de situaciones de pandemia. La persona puede vivir en la esquina del juzgado y no poder trasladarse. La persona puede vivir muy cerca de la sede y no poder trasladarse. Esa es la diferencia con el plan piloto. La 7784 no es nueva, año 2013. Claro que tenemos que aplicar ese sistema, pero ¿qué pasa hoy cuando no tenemos
un control en el otro extremo, y cuando además se está pidiendo por las partes que por un temor sanitario, por una situación de edad, una persona que vive a pocas cuadras del juzgado pueda declarar para no hacerla trasladar, etcétera, etcétera. Ese es el planteo. Ese es el planteo. Ahora, permítanme, además el doctor Bebequian me hizo una nómina de autores que, con todo ese peso, yo voy a leer una resolución, no voy a hacer mención al juzgado ni a los autos, pero nos sirve incluso como un aspecto teórico. Esta sede al amparo de la resolución 33, la resolución de mayo, no utilizará el sistema de videoconferencias, dice este juez en esta resolución. No lo utilizará. Y lo fundamenta. Por medio de la plataforma Zoom, ya estamos hablando del plan piloto, ¿verdad? La tesitura se fundamenta si no hay legítimas dudas que puede presentarse acerca de la legalidad, dice el magistrado. Sigue entendiendo inconveniente dicho empleo. Ello desde que menoscaba dos principios básicos al menos del juicio oral, la inmediación y la dirección del proceso. Por supuesto, doctor Bebequian, que la Suprema Corte de Justicia habló fundamentando de la no agresión, a la inmediación, en aquella acordada 7784. También lo habló en la circular 33, respaldando el plan piloto, también dijo que aquellos conceptos de no agresión a la inmediación se siguen manteniendo. Aquí hay una resolución de un juez, no importa si es una posición mayoritaria o no, pero nos sirve para el análisis del tema, el análisis jurídico. Y también por cuanto no presenta acabadas garantías, dice el magistrado. La inmediación, puesto que supone necesariamente el contacto personal con todos los otros protagonistas, partes, abogados, testigos, peritos, el cual deviene inevitablemente en el efecto de poder escuche esto, doctor Bebequian, desde el sillón del juez, el poder ponderar actitudes, gestos, reacciones de cada ser humano interviniente. De eso y no de otra cosa se trata, dice la resolución. Cuando se habla de inmediación, es un análisis muy especial, con toda la independencia técnica de esta resolución, sobre el concepto de inmediación, ¿verdad? Y termina por acá, en esta anotación que tenemos, todos los involucrados deben tener un contacto físico plenamente sensorial y directo con los documentos, no solo con las personas, sino con los documentos. Bien. Bueno, en eso estamos. Hay otro trabajo también de estas jornadas, de estas importantes jornadas procesales donde se analizó esta temática, el trabajo de los autores Camila Umpierres y Rodrigo Almeida, que hablan sobre la videoconferencia y sobre la inmediación. Se habla de los gestos no verbales, gestos, señales, nervios, ansiedad de las partes, del interrogatorio de partes, del testigo. Si creemos que a través de la pantalla puedo percibir lo mismo, está bien. El tema es el sacrificio que hay que hacer de ciertas soluciones por razones de necesidad, por razones... Cuando hay distancia de más de 100 kilómetros, evidentemente que hay que cumplir con la norma. El tema es cuando lo invocamos por razones sanitarias o lo invocamos apoyándonos en el plan piloto, que es un plan de emergencia, sin perjuicio de que pueda permanecer definitivamente con las instrucciones que corresponden. Es importante para el juez, insisto, es importante para la formación de la convicción. Cuando debe
darse otra solución cuando la norma lo impone? Sin dudas. El tema es cuando las partes me proponen, ¿qué le parece si hacemos una videoconferencia? ¿Qué le parece? ¿Estamos las dos partes de acuerdo? ¿Qué le parece si evitamos por razones sanitarias? ¿Qué le parece si solucionamos con hasta incluso con una llamada con una, bueno, no domino mucho el tema, pero a través de WhatsApp, sin perjuicio de que en el plan piloto los jueces civiles tienen una notebook oficial con un sistema de Zoom dirigido por la Corte. El artículo 2 del CGP, que habla de los poderes de dirección, yo podría hablar de algunos ejemplos en materia de testigos. El artículo 161, los testigos deben declarar separadamente. ¿Cómo se controla eso? El testigo no puede leer notas. ¿Cómo se controla? Otras situaciones en materia de menores, de edad, las situaciones especiales con las cámaras Gesell, el gran amigo, el doctor Juvenal Javier, nos habló del tema, de las dificultades que hay con la cámara Gesell, el circuito cerrado para poder entrevistar a niños. ¿Qué pasa con estas soluciones en esas materias? Controlar la espontaneidad, dice la ley. ¿Cómo se controla la espontaneidad del testigo? ¿Qué pasa con los posibles careos? ¿Qué pasa con los posibles careos? No me estoy encaprichando con el tema, estoy mostrando otra faceta de las dificultades. ¿Y qué pasa con ese sutil conjunto de percepciones de los que hablaba la doctora Minbiel? Evidentemente es el enfoque que queríamos, ver las distintas visiones. Doctor Bebequian, estoy corriendo contra el reloj. Muy gustosamente le cedo para ir culminando, no culminando, sino ya ingresando en la etapa final de nuestras intervenciones. Bueno, seguimos en el ping-pong. Yo aclaré en el blog anterior que me iba a referir solamente a las videoconferencias oficiales, no oficiales. Y ahora creo que en el último bloque es el último que me queda para hacer referencia a estas últimas. Primero, antes que nada, me gustaría mencionar una sentencia del año 19 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Tercer Turno, lo tengo anotado por acá, la 101 del año 2019, del 27 de marzo del 2019. Fíjese lo que decía: la declaración de parte mediante videoconferencia no le quita al referido medio probatorio el carácter de personal. La declaración de parte mediante videoconferencia no le quita al referido medio probatorio el carácter de personal. Y es importante esta sentencia, porque es una sentencia anterior a la pandemia. Quiere decir que los tres miembros, en forma conteste, entendieron que el requisito del contacto personal se cumplía aun cuando la declaración de la parte se diera mediante una videoconferencia. Pero bueno, ahora concretamente sí voy a hacer referencia a situaciones, voy a anotarla ahora, antes que nada, y 5. Ahora sí voy a hacer referencia a las videoconferencias no oficiales, que es justamente la que hacía referencia vos, Fernando, en cuanto a que no existe la otra sala judicial requerida en donde va a poder controlar esas diferentes situaciones que necesita el juez de la causa. Ahora, para mí,
sigo pensando, si nos mantenemos en la exigencia y en el concepto clásico y tradicional de la inmediación, creo que corremos el riesgo de no poder colmar otras necesidades y urgencias que tiene que brindar el servicio de justicia. Por eso estoy a favor de la reformulación, de la flexibilización del contenido del principio de inmediación. Alguien va a tener que sacrificar. Algo va a tener que ajustar. Entonces, me parece que no podríamos llegar a ser tan estrictos en cuanto a la exigencia a pie de juntillas de cada uno de los contenidos de la inmediación procesal, las famosas percepciones, la espontaneidad. Algo tenemos que sacrificar. ¿Y quién tiene que sacrificar acá? ¿Los justiciables? ¿La persona que necesariamente requiere de la justicia? Pero bueno, es una discusión por demás abierta y creo que nadie tiene la verdad absoluta. Por ejemplo, para tratar el tema de las videoconferencias no oficiales, si yo me quiero hacer valer de la declaración de un testigo que está radicado en el exterior y que a una distancia por demás lejana, y corro el riesgo que ese testigo, por razones de su trabajo, de su profesión, se vaya a radicar a otro del país, yo necesariamente ahí sí tengo que pedir, o podría llegar a pedir, una declaración anticipada de ese testigo en forma urgente. ¿Cómo se haría? Y fíjense que en ese otro país donde reside el testigo, bien digo, no existe, por ejemplo, ningún sistema de cooperación judicial internacional. Y podríamos agudizarlo más todavía. Ya que estamos en el conflicto también armenio, y como yo soy armenio, supongamos que hay un testigo en la zona conflictiva, donde está plena lucha los azerbaiyanos y los armenios y los turcos. Y no hay posibilidad de realizar una audiencia de las características oficiales. Pero el testigo está ahí. La solución ¿cuál sería? ¿Decir que no porque perdemos la espontaneidad? Yo creo que hay primero, el control de la identidad del testigo perfectamente para mí se puede salvar si el juez de la causa ordena que el testigo le presente una serie de documentos, pasaporte entre ellos, que es el más evidente, a efecto de justifique la identidad. Yo participé en un juicio así, a través de la pantalla se acreditó la identidad de la persona. La espontaneidad. Hoy por hoy la pantalla lo estamos viendo, yo te estoy viendo a vos, Fernando, también al doctor Garmendia, y si los gestos los vemos, los presenciamos. No tenemos, para mí, no tendríamos que estar en forma física, en contacto físico, para poder apreciar, no digo íntegramente, pero sí tener una idea de los gestos de la otra persona, y también tenemos los alcances técnicos para lograr la mayor visibilidad de la persona que declara. Ahora, el juez, para mí, en estas circunstancias, sigue siendo el director del proceso, el director de la audiencia, con todo el poder y la autoridad que representa. Y si el juez, en esa declaración, por Zoom libre, sin que haya ningún juez del otro lado, colaborando o auxiliando al juez de la causa, visualiza alguna conducta indebida, tiene la posibilidad de advertir al testigo o hasta suspender o dar por concluida la audiencia.
si no se desarrolla una forma acorde a derecho. Por eso me parece que la dirección se mantiene. Naturalmente, no es lo mismo la presencia física que la virtual, pero tampoco le veo grandes distancias y sigo optando en esta difícil balanza, difícil equilibrio que hay que hacer, por satisfacer los derechos como sustanciales de los justiciables acá y el derecho de prueba. Entonces, si bien acá la admisibilidad, y fíjese que además que estaba pensando que significa una ventaja enorme que ese testigo declare en su lugar de origen, donde vive, porque si viene a Uruguay a declarar, los costos que significaría para la parte que lo propone, en cuanto a traslados, pasaje, alimentación, etcétera, con las dificultades que significaría hoy en época de pandemia. 7 días en cuarentena, 7 días más sin poder salir, 7 días sin poder contactarse. Entonces, hay ventajas, no solamente contras, para descartar este medio de prueba. Por eso, para mí la admisibilidad de este medio de prueba, para mí si bien resulta opinable, no debería descartarse de plano, porque están en juego derechos fundamentales que están consagrados legal y constitucionalmente, como el derecho de prueba, o el derecho a tener un debido proceso. Pero quizás, me parece, y en esto todos estamos un poco pensando en voz alta, que quizás debiera resolverse según las particularidades de cada caso en concreto, a la luz del artículo 146.2 del CGP, que prevé la utilización de medios de prueba alternativos no prohibidos por la ley. Y este es un medio no prohibido por la ley. Y también del artículo 14, que impone a los tribunales, como vimos antes, el poder deber de interpretar las normas procesales, teniendo en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Y hay otro elemento más para mí también que contribuye a que sean admisibles, repito, caso por caso, que es la valoración que va a realizar el juez, naturalmente con posterioridad a la declaración del testigo, y en esa valoración el juez va a tener la posibilidad, naturalmente, analizarlo con las reglas de la sana crítica, para desestimar o desechar íntegramente la declaración de ese testigo si entendió que no cumplió con determinadas, no se dio en determinadas garantías procesales que debía tener. Y le está dando las garantías procesales el juez, el magistrado, en forma imparcial, a la otra parte. Entonces, me parece que también debemos poner el punto, mirar también en forma detenida esta otra etapa en la cabeza del juez que va a tener que realizarlo. Y sigo insistiendo con el 14 y ya estoy ahí con la hora. Entonces, una última referencia también a Val, que hacía, refiriéndose a la interpretación del artículo 14, que decía algo así como que aun cuando la interpretación literal de la norma procesal pueda ser clara, como el octavo, como el artículo 2, y todas aquellos artículos que necesariamente prevén ese contacto personal, Aval nos enseña, dice, aun cuando la interpretación literal pueda ser clara, el intérprete debe buscar, a la luz del artículo 14, el sentido que la norma puede tener atendiendo a su finalidad o a su intención o espíritu. Aun cuando la interpretación, el texto de la norma sea clara. En definitiva, tenemos que ver lo que quiso el legislador y en todo caso tratar de adecuar a través
del criterio dinámico, no estático, adecuar las soluciones que nos brinda la ley a la realidad que hoy nos es actual. Gracias. Creo que me excedí unos minutos y... Fernando. Doctora, gracias, doctor. Doctora Iparaguerre, tengo muy claro en el horario que estamos. Muy claro. Y No sé, doctor. hemos sido muy respetuosos, todo lo respetuoso que hemos podido. Una conclusión de 3 palabras y nos despedimos. Lo primero, decir ahora que está terminando el conflicto, la pelea esta con el doctor Bequia, estoy de acuerdo en todo lo que dijo el doctor Bequia. En todo. Y lo otro que le quiero Gracias, decir Fernando. Y lo otro que le quiero decir al doctor es que en esta casa de estudios en la que estamos, ni loco me voy a poner a controvertir con el doctor Aval. Así que me parece que lo que usted hizo no puedo contestarlo. Déjeme decirle dos aspectos breves y agradecerle a todos los presentes y al doctor Bebequian por esta tan importante intervención de él que nos enseña siempre, como nos ha enseñado siempre en nuestra vida profesional. Miren lo que decía el doctor Couture. Esto lo recuerda el doctor Santiago Pereira Campos, recordaba lo que era la vida del juez antes del CGP. El juez no tenía contacto alguno con las partes, dice el doctor Pereira Campos. Y después del CGP, dice, antes del CGP, muchos jueces apenas percibían los verdaderos problemas, porque su falta de contacto con los interesados les privaba, como decía Couture, el espectáculo de la desesperación de los litigantes. El juez no accedía a la desesperación de los litigantes en ese contacto que estamos discutiendo ahora, físico o virtual. 2 referencias más, el doctor Etling en un trabajo que hacíamos referencia de inmediación en tiempos de pandemia, o pandemia como pretexto para la consolidación de la nueva inmediación, dice el doctor Etling, ministro de Tribunal de Apelaciones. ¿Puede controlarse que los testigos, mientras declaran, no sean apuntados o instruidos fuera del cuadro, que no los capte el cuadro de una pantalla? Esos son los problemas que, por supuesto, con el doctor Bebequian decimos, hay que analizar caso a caso. Hay que analizar los casos reservados, de menores de edad, la convicción, la formación de la convicción de tanto el doctor Davis Echandía y el doctor Vescovi también, el maravilloso recuerdo para el doctor Vescovi, y a la familia Vescovi de Maldonado también. Por supuesto, artículo 14 del CGP, el acceso a la justicia, esta resolución 33 de un plan piloto, por supuesto que es para un caso de emergencia, y por supuesto que todos los que integramos, los operadores del derecho, estamos colaborando como nos corresponde y desde la mesa que corresponda, para que las personas, sobre todo las que necesitan, las que están más postergadas y las que necesitan acceder a la justicia, lo hagan en lo que es nuestra función, la de dirimir dentro de lo posible, solucionar conflictos y colaborar con un aspecto humanitario. Acudir a los tribunales es lo más importante y poder dar solución a las personas postergadas es lo más importante. Por el mecanismo que sea y desde la mesa, desde la silla que estemos en la sala de audiencias. Así que gracias al doctor Bebequian por las enseñanzas de siempre y gracias por haber aceptado participar hoy. Le digo gracias al señor decano y a la señora secretaria académica, no la molestamos por un par de días. Y gracias a todos los que están escuchándonos. No sé si el doctor Bebequian quiere decir una palabra porque nos corre el reloj, doctor. A modo de conclusión, tener presente simplemente que las bondades procesales que presenta la utilización de las videoconferencias ha sido consagrada en diversos regímenes procesales del mundo, España, Italia, Argentina, Canadá, y además penales, por supuesto, en muchísimos países.
y además en tratados internacionales, además de ser admitidos también en procesos arbitrales nacionales e internacionales, en sus estatutos o por acuerdo de partes. Por eso me parece que a esta altura exige una inclusión, una aprobación legislativa que incluya, que admita en forma amplia todos los avances tecnológicos que se están produciendo constantemente a un ritmo por demás acelerado, a efectos de evitar discusión tras discusión cada vez que aparezca un evento nuevo. En la misma idea, por eso, a mi entender, es que la tecnología y el proceso tienen que estar al servicio de la gente, al servicio de los justiciables, que son en definitiva, y en la misma línea que Fernando decía, a quienes tendría que ser destinada la administración buena de la justicia, no cualquiera, la administración buena de la justicia. Bueno, agradezco, doctor Garmendia, nuevamente la invitación. Gabriela, un placer. Un placer estar acá en la casa de estudios de ustedes, que ahora es un poco mía, por invitación de mi amigo Fernando, y un placer este peloteo académico que espero, como ese, haya sido, por lo menos de la atención, de alguna cosa, si han sacado de esta charla, de este conversatorio, ya creo que Fernando y yo nos sentimos contentos. Gracias nuevamente a todos ustedes. Bueno, doctor Bebequian, doctor Moreno, la verdad que fue muy, muy interesante, no solamente el tema, sino también la forma que encontraron para exponerlo, con ese contrapunto que termina pacíficamente por el allanamiento del señor juez. Me quedé pensando qué habría pasado si Bebequian le decía a su vez que él estaba de acuerdo con lo que había dicho Moreno. Nos quedábamos otra vez en el punto cero. Tenemos dos preguntas de una estudiante, Eugenia Moreno, están formuladas muy, muy detalladamente, pero que voy a condensar porque tenemos que cumplir con un tiempo del que nos queda nada más que un minuto. La primera pregunta apunta a plantear si conocen alguna situación en la que esta modalidad, por ejemplo, de interrogatorio de testigos, haya determinado que se constataran algún tipo de fraude, por ejemplo, en los hechos, pregunta, ¿no? Si se sabe de alguna circunstancia en que un testigo haya leído, por ejemplo, apuntes o tuviera alguien que le estuviera soplando las respuestas. Sí, brevemente, yo no conozco, doctor. Tampoco, de mi parte. Bueno. En la cual la única audiencia que participé se desarrolló perfecto, no hubo ninguna duda en cuanto a la declaración del testigo, para nada. Y la otra pregunta que hace es qué perspectivas hay de que esto pueda quedar consolidado a futuro, como que permanezcan estas modalidades más allá de la circunstancia de la emergencia sanitaria. La nueva inmediación, doctor, como el trabajo del doctor Ettling lo plantea. La Exacto. Nueva inmediación que conviva con la inmediación tradicional, ¿verdad? Exacto. Sabemos que tenemos que entregar en el horario y por eso agradecemos las preguntas y agradecemos a quienes nos han escuchado del otro lado cibernético, no físico. Y otro detalle muy breve, doctor Garmendia. Felicitaciones a la institución, a la universidad, cómo instrumentó todo el periodo de clases de este año en este sentido con distintas etapas que se han cumplido. Muchísimas gracias a ambos otra vez, un saludo para todos los asistentes y nos estamos viendo en cualquier momento. Consulten el calendario de las conferencias, que tenemos unas cuantas hasta la semana que viene y la siguiente, así que los invitamos a consultarlo y a participar, a acompañarnos. Muchísimas gracias de vuelta al doctor Bebequian, muchísimas gracias al doctor Moreno, buenas noches, un saludo a Gabriela Iparraguerre también y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Hasta luego, pasen bien.